Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hablar y leer más bien de la historia y el estado actual de la terapia cognitivo-conductual como terapia basada en la evidencia. Así que si te interesa, quédate y empezamos. El grupo de trabajo interorganizacional sobre educación doctoral en psicología cognitiva y conductual, organizado por la Asociación de Terapias Cognitivas y Conductuales, marca un paso importante en el arduo viaje de la psicología clínica hacia una ciencia aplicada madura. El grupo de trabajo desarrolló pautas para la educación y capacitación integradas en psicología cognitiva y conductual a nivel de doctorado en los Estados Unidos que nos parecen abrir importantes vías de capacitación. Una serie de importantes procesos de consenso ha marcado el desarrollo de enfoques de intervención basados en evidencia. Un hito en este viaje fue la conferencia de Boulder de 1949, que reconoció oficialmente que la capacitación en psicología clínica debía enfatizar tanto la práctica como la ciencia de la profesión. Poco después, en 1952, Hans-Jürgen Exensek presentó un desafío sobrio al incipiente campo de la ciencia psicológica clínica en la revisión de la efectividad de las psicoterapias para adultos, concluyendo que la psicoterapia no era más efectiva en el tratamiento de clientes que el simple paso del tiempo. En general, ciertas conclusiones son, cito, abro comillas, en general, ciertas conclusiones son posibles a partir de estos datos. No prueban que la psicoterapia, freudiana o no, facilite la recuperación de pacientes neuróticos. Muestran que aproximadamente 2/3 del grupo de pacientes neuróticos se recuperarán o mejorarían, en gran medida, en aproximadamente 2 años después del inicio de su enfermedad, ya sea que están tratados mediante psicoterapia o no. Esta cifra parece ser notablemente estable en una investigación a otra, independientemente del tipo de paciente tratado, el nivel de recuperación empleado o un método de terapia utilizado. Desde el punto de vista del neurótico, esas cifras son alentadoras. Desde el punto de vista del psicoterapeuta, pueden ser llamados muy favorables a sus afirmaciones. Cierro comillas. Eysenck era conocido por su fuerte sesgo contra el psicoanálisis, y el desarrollo de la terapia conductual fue al menos parte de un intento de superar su desafío. La primera revista de terapia conductual, Behavior Research and Therapy, apareció en 1965 y en pocos años la pregunta original de Eysenck, ¿funciona la psicoterapia psicológica?, cambió a una pregunta mucho más específica y difícil. ¿Qué tratamiento? ¿Por quién? ¿Es más efectivo para este individuo con ese problema específico y bajo qué conjunto de circunstancias y cómo se produce? Cierro comillas. Los terapeutas conductuales, más tarde los terapeutas cognitivos conductuales, persiguieron al menos parte de esa pregunta mediante el estudio de protocolos diversos de trastornos y problemas específicos. Cuando Smith y Glass realizaron el primer metaanálisis de los resultados de la psicoterapia, pudieron examinar 375 estudios que representan aproximadamente 25.000 sujetos y calcular un análisis del tamaño del efecto basado en 833 medidas del tamaño del efecto. Los resultados de este impresionante análisis muestran una clara evidencia de la eficacia de la psicoterapia más allá de la mera espera. En promedio, un paciente típico que recibe cualquier forma de psicoterapia está mejor que el 75% de las personas no tratadas y, en general, las diversas formas de psicoterapia, de sensibilización sistemática, modificación de comportamiento rogeriano, psicodinámico, análisis racional emotivo, transaccional, etc., fueron igualmente efectivas. Desde entonces, la investigación en psicoterapia ha evolucionado considerablemente. Se han realizado mejoras en las metodologías clínicas y el diseño de investigación. Nuestra comprensión de diversas psicopatologías, nosología psiquiátrica y técnicas de evaluación y tratamiento. Las agencias gubernamentales, las campañas de segura, los grupos de defensa del paciente han comenzado a exigir que las intervenciones psicológicas se basen en la evidencia, en línea con el movimiento más general hacia la medicina basada en evidencia. En psicoterapia, el término práctica basada en evidencia se considera la mejor evidencia e investigación disponible para la efectividad de un tratamiento, características específicas del paciente de quien recibe el tratamiento y la experiencia clínica del terapeuta que lo administra. Varias agencias y asociaciones en todo el mundo han comenzado a compilar listas de métodos de psicoterapia basados en evidencia, como el Registro Nacional de Programas y Prácticas basados en la evidencia de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos. En un paso muy influyente, en 1995, la Sociedad de Psicología Clínica creó un grupo de trabajo sobre promoción y difusión de los procedimientos psicológicos
con el objetivo de desarrollar una lista de tratamientos psicológicos respaldados por la investigación. Cabe señalar que el grupo de trabajo de la División 12 reclutó deliberadamente médicos e investigadores de varias orientaciones teóricas diferentes, incluidos los puntos de vista psicodinámico, interpersonal, cognitivo-conductual y sistémico, para evitar sesgos de lealtad. El grupo de trabajo de la División 12 publicó su primer informe en 1995, en el que incluía 3 categorías de RSPT. 1. Tratamientos bien establecidos. 2. Tratamiento probablemente eficaz. 3. Tratamientos experimentales. Los tratamientos bien establecidos tenían que ser superiores a un placebo psicológico, fármaco u otro tratamiento, mientras que los tratamientos probablemente eficaces tenían que ser superiores solo a la condición de lista de espera o de control sin tratamiento. También se requirió que los tratamientos bien establecidos tuvieran evidencia de al menos 2 equipos de investigación diferentes, mientras que probablemente se requirió que los tratamientos eficaces tuvieran evidencia de un solo grupo de investigación. Además, el grupo de trabajo requirió que todos los tratamientos especifiquen las características del paciente, como edad, sexo, origen étnico, diagnóstico, y que los manuales de tratamiento expliquen las estrategias de tratamiento específicas. Aunque no se requiere estrictamente, la lista de RSPT se basó gran medida en tratamientos para trastornos específicos definidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o sea el DSM. Finalmente, fue necesario que los tratamientos demostraran los resultados clínicos en ensayos clínicos bien controlados o en una serie de diseños de casos únicos bien controlados. La calidad de diseño tenía que ser tal que los beneficios observados no deberían al azar los factores de confusión como el paso del tiempo, los efectos de la evaluación psicológica o la presencia de diferentes tipos de clientes en las diversas condiciones de tratamiento. Este sistema de categorización de tratamiento está destinado a ser un trabajo en progreso. De acuerdo con este objetivo, la lista de RSPT se colocó en línea y ahora se mantiene y se actualiza en un espacio que voy a dejar acá en la descripción, en una página, así que si lo quieren ver está ahí abajo. Más recientemente, los criterios para los RSPT se revisaron para incluir evidencia de revisiones metaanalíticas de múltiples ensayos en múltiples dominios de funcionamiento. De todos los tratamientos, la terapia cognitivo-conductual o TCC tiene con mucho la mayor base de evidencia. Una revisión de la eficacia de la TCC para trastornos mentales llenó fácilmente una gran serie de libros de texto de 3 volúmenes. Cabe señalar, sin embargo, que algunos trastornos son más receptivos a los métodos de TCC existentes que otros. En el caso de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, un metaanálisis de estudios metódicamente rigurosos, aleatorizados, controlados con placebo, informó que la TCC produce los mayores tamaños de efectos para el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de estrés agudo, pero son los pequeños tamaños de efectos para el trastorno de la enfermedad. Además, algunos protocolos de TCC muestran especificidad del trastorno. Por ejemplo, la depresión cambia en un grado significativamente menor que la ansiedad con un protocolo dirigido a los trastornos de ansiedad. Y lo contrario es cierto para los trastornos depresivos. Esto claramente habla en contra del argumento de que la TCC parece de especificidad de tratamiento. Al mismo tiempo, este y muchos otros metaanálisis muestran que es evidente que hay mucho margen de mejora con la TCC contemporánea. A pesar de la misión bien planificada y ejecutada, el informe del grupo de trabajo de la División 12 y sus tratamientos respaldados por la lista generaron acaloradas discusiones y argumentos. Algunos de los argumentos en contra se centraron en los temores de que el uso de los manuales de tratamiento conduciría a intervenciones mecánicas inflexibles, una pérdida de la creatividad e innovación en el proceso de terapia. Otro argumento frecuente fue que los tratamientos que fueron efectivos en entornos de investigación clínica podrían no ser capaces de transportarse a entornos de práctica clínica de la vida real con clientes más difíciles o conmovidos. La fuerte representación de los protocolos de TCC, en contraste con las terapias orientadas psicodinámicamente o humanísticamente, entre los tratamientos que cumplen con los criterios de RSPT, también alimentó la intensidad de los debates. Una gran preocupación final para algunos psicoterapeutas fue la alienación de tratamientos empíricamente respaldados con categorías de diagnóstico específicas. Por ejemplo, considera la diferencia entre la TCC y las terapias psicodinámicamente orientadas. En lugar de tratar de identificar y resolver conflictos ocultos, los profesionales de la TCC podrían alentar a los clientes a utilizar estrategias más adaptativas para hacer frente a sus problemas psicológicos actuales.
Como resultado de esta relativa concordancia, se desarrollaron protocolos de TCC para prácticamente todas las categorías del DSM y la 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, o más bien el CIE-10. Una revisión reciente de la literatura identificó no menos de 269 estudios meta-analíticos que examinan la TCC para casi todas las categorías del DSM. En general, la base de evidencia de la TCC es muy fuerte, especialmente en los trastornos de ansiedad, trastornos somatomorfos, bulimia, problemas de control del aire y estrés en general, porque los protocolos de la TCC se alienan estrechamente con las diferentes categorías psiquiátricas. Aunque generalmente es eficaz, existen claras diferencias en el grado de eficacia o eficiencia de la TCC entre los trastornos. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de pánico manifiestan una tasa relativamente alta de respuesta al placebo. Tales trastornos tienen un curso fluctuante y recurrente. De modo que la pregunta importante no es tanto cuáles son los resultados a corto plazo, ya que muchos tratamientos pueden funcionar inicialmente, pero más bien cuán efectivos son los tratamientos para prevenir la recaída y la recurrencia a largo plazo. El enfoque de los trastornos psiquiátricos definidos por el DSM a veces ha limitado la visión de la TCC en sus medidas de aplicación. Por ejemplo, con la TCC, las medidas de florecimiento, calidad de vida, prosocialidad, calidad de relación u otros temas están más enfocados en el crecimiento y la prosperidad. A menudo están menos enfocadas a pesar del interés del cliente en tales asuntos. Esta visión limitada es especialmente cierta para las medidas conductuales, lo cual es lamentable porque sabemos que algunos de los métodos utilizados en la terapia basada en la evidencia son aplicables a problemas de salud y prosperidad. El enfoque en los trastornos ha llevado a una proliferación de protocolos específicos que pueden dificultar la capacitación y limitar la integración de la investigación y la literatura clínica. Los practicantes pueden perderse en un mar de métodos supuestamente distintivos, pero a menudo exagerados. Estos problemas de amplitud de enfoque, efectos a largo plazo y proliferación de protocolos tocan algunas ideas fundamentales sobre la naturaleza del funcionamiento psicológico y de los objetivos del tratamiento. Es la afirmación de este volumen que el campo necesita una corrección de rumbo para estar a la altura de los desafíos del momento presente. Problemas con el modelo biomédico. El desarrollo y refinamiento de los modelos de TCC para los diversos diagnósticos DSM e ICD-10 han permitido a los terapeutas e investigadores aplicar técnicas de tratamiento específicas en una amplia gama de psicopatologías. Sin embargo, la alienación general de los protocolos de TCC con el sistema de clasificación médica de los trastornos mentales ha tenido inconvenientes. Por ejemplo, clasificar a las personas utilizando categorías de diagnósticos psiquiátricos basadas en criterios de presentación de síntomas que minimizan o ignoran los factores contextuales y situacionales que contribuyen al problema. Por ejemplo, Hoffman. La TCC moderna a menudo enfatiza demasiado las técnicas, A menudo enfatiza demasiado las técnicas para síntomas específicos a expensas de la teoría y la conceptualización de casos, lo que limita el desarrollo posterior de la TCC. La promoción de la salud, la persona en su conjunto puede dejar de centrarse a medida que el pensamiento sindrómico domina. CBT no está en un estado final, más bien necesita continuar evolucionando con el tiempo, generando modelos comprobables y estrategias de tratamiento novedosas. Algunos autores argumentan que los investigadores clínicos en desarrollo basada en la investigación intervenciones ignoran en gran medida factores comunes en comparación con el tratamiento de estrategias específicas y que estos factores son los principales responsables para el cambio terapéutico. Acercarse a este problema como una dicotomía parece ser un error. En realidad es relativamente común para los investigadores clínicos. Desarrollar tratamientos empíricos para considerar estos factores al examinar los efectos de, por ejemplo, la alianza terapéutica de los resultados. El impacto de los factores comunes varía de un trastorno a otro, y aunque pueden ser importantes por sí solos, no son suficientes para producir los máximos efectos en el resultado del tratamiento. Además, los factores de relación pueden responder a los mismos procesos psicológicos a los que se dirigen los métodos basados en evidencia. Esto sugiere que los procesos teóricamente coherentes abordados por la TCC pueden explicar en parte algunos factores comunes. Por ejemplo, la relación mediadora de la alianza del trabajo
ya no es significativa para el resultado, se agrega la flexibilidad psicológica a un cliente como mediador adicional, lo que sugiere que la alianza terapéutica funciona en parte modelando la aceptación, no juzgar y los procesos similares que pueden ser dirigidos a los métodos modernos de la TCC. Gran parte de los datos sobre la alianza terapéutica es correlacional y apunta a las características relativamente inmutables, como las variables del terapeuta. Sin embargo, los factores comunes se vuelven centrales para los profesionales cuando los métodos específicos para cambiarlos se desarrollan y prueban contra otros métodos basados en evidencia. Este tipo de trabajo apenas comienza y para llevarlo a cabo mejor los terapeutas deben desarrollar teorías sobre la alianza terapéutica y cómo concretamente cambiarla, precisamente los tipos de áreas donde la TCC y la terapia basada en evidencia pueden ser útiles. Es hora de que la psicología clínica y la psiquiatría vayan más allá de elegir factores comunes o tratamientos psicológicos basados en evidencia en un análisis de todo o nada. En cambio, necesitamos aislar y comprender los procesos efectivos de cambio y la mejor manera de enfocarlos, con los factores de relación tratados como uno de esos procesos. Este enfoque permitirá que el campo se centre en cualquier tema que ayudará a nuestros clientes a mejorar sus vidas y ayudará a avanzar en nuestra disciplina científica. Definiendo los objetivos de la psicoterapia y la intervención psicológica. En los primeros días de la terapia conductual, el objetivo de la intervención era a menudo problemas específicos u objetivos específicos de crecimiento positivo, pero con el aumento del DSM, el síndrome y los trastornos mentales se volvieron más importantes. Los científicos clínicos se han involucrado en un largo y acalorado debate sobre cómo definir y clasificar mejor los trastornos mentales. La estructura del DSM-5 y el ICD-10 están firmemente arraigadas al modelo biomédico, suponiendo que los signos y síntomas se reflejan bajo entidades de la enfermedad latentes y latentes. La versión anteriores de estos manuales se basaban en la teoría psicoanalítica, suponiendo que los trastornos mentales están enraizados en conflictos profundos. En contraste, las versiones modernas implican disfunciones en procesos genéticos, biológicos, psicológicos y de desarrollo como causas principales de un trastorno mental. Una definición sociobiológica destacada del término trastorno mental es disfunción danina, de Walfield, planteado en 1992. El problema se considera una disfunción porque tenerlo significa que la persona no puede realizar una función natural según lo diseñado por la evolución. El problema se considera dañino porque tiene consecuencias negativas para la persona y la sociedad se la ve desde una manera disfuncional y negativa. No es sorprendente que esta definición no esté exenta de críticas porque no está claro cómo definir y determinar la función o disfunción de un comportamiento. Los primeros críticos argumentaron que los trastornos psiquiátricos son simplemente etiquetas que la sociedad atribuye a las experiencias humanas normales y representan construcciones sociales esencialmente arbitrarias sin ningún valor funcional. El mismo fenómeno que se considera normal en una cultura o en un punto de la historia puede considerarse normal o incluso deseable en otra cultura o en otro punto de la historia. La definición oficial de un trastorno mental en el DSM es, abro comillas, un síndrome caracterizado por un trastorno clínicamente significativo en la cognición, la regulación de emociones o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o desarrollos subyacentes al funcionamiento mental. Cierro comillas. Aunque esta definición menciona específicamente los procesos psicológicos y de desarrollo como posibles causas primarias, además de las biológicas, la psiquiatría ha operado durante mucho tiempo principalmente dentro de un marco biomédico. El enfoque cognitivo-conductual se basa más comúnmente en un modelo de diátesis de estrés que supone que los factores de vulnerabilidad de un individuo, en conjunción con factores ambientales o factores estresantes particulares, pueden conducir al desarrollo del trastorno. Esta perspectiva hace una distinción crítica entre los factores iniciadores, es decir, los factores que contribuyen al desarrollo del problema, y los factores de mantenimiento, es decir, los factores que son responsables del mantenimiento de un problema. Estos dos conjuntos de factores generalmente no son lo mismo. A diferencia de otros modelos teóricos de los trastornos mentales, la TCC es generalmente más concernente acerca de los factores de mantenimiento debido a que son los objetivos de tratamientos eficaces para los presentes impedimentos.
Por lo tanto, desde la perspectiva TCC es probable clasificar a las personas en función de los factores de mantenimiento tenga una importancia mucho mayor que clasificar a las personas en función de las vulnerabilidades, como factores genéticos o circuitos cerebrales. Este énfasis está en línea con el enfoque del desarrollo de la tradición conductual, que no puede enfatizar las vulnerabilidades y los factores estresantes, pero reconoce que los factores históricos que condujeron a un problema pueden diferir de los factores ambientales que lo mantienen. El análisis funcional se centra en factores de mantenimiento para los comportamientos actuales, precisamente porque son estos los que necesitan cambiar para mejorar la salud mental de un individuo. ¿Por qué clasificar los trastornos mentales? Los defensores del DSM a menudo señalan que un sistema de clasificación psiquiátrica, sin importar cuál impreciso sea necesario por las siguientes razones. Primero, proporciona al campo un lenguaje común para describir a las personas con problemas psicológicos. Esto es de gran valor práctico porque simplifica la comunicación entre los profesionales y proporciona un sistema de codificación para las compañías de seguros. En segundo lugar, avanza la ciencia clínica al agrupar a personas con problemas similares para identificar patrones comunes y aislar características que los distinguen de otros grupos. Tercero, esta información puede usarse para mejorar los tratamientos existentes o para desarrollar nuevas intervenciones. Este último propósito es reconocido por el DSM-5, que establece, abro comillas, el diagnóstico de un trastorno mental debería tener utilidad clínica, debería ayudar a los médicos a determinar el pronóstico, los planes de tratamiento y los posibles resultados del tratamiento para sus pacientes. Cierro comillas. Sin embargo, a pesar de estos elevados objetivos, el DSM-5 ofreció poco material nuevo, diferente de sus predecesores, lo que provocó un grado de insatisfacción en la comunidad médica y de investigación. Además de los problemas políticos y financieros, el DSM es una fuente importante de ingresos para la APA, existen muchos problemas teóricos y conceptuales con el DSM. Por ejemplo, patologiza la normalidad utilizando puntos de corte arbitrarios. Un diagnóstico realizado utilizando el DSM se basa simplemente en el juicio subjetivo de un clínico en lugar de medidas objetivas. Se centra demasiado en los síntomas. Sus categorías describen un grupo heterogéneo de personas y una gran cantidad de diferentes combinaciones de síntomas que definen el mismo diagnóstico, y la mayoría de los médicos continúan usando el diagnóstico residual, no especificado de otra manera, porque la mayoría de los clientes no caen claramente en ninguno de los diagnósticos, categorías que se derivan por consenso de expertos. Quizás uno de los mayores problemas conceptuales es la comovilidad, es decir, la concurrencia de dos o más diagnósticos diferentes. La comovilidad es inconsistente con la noción básica de los síntomas de un trastorno, que refleja la existencia de una entidad de la enfermedad latente. Si los trastornos eran de hecho entidades de enfermedad distintas, la comovilidad debería ser una excepción en nosología. Sin embargo, los trastornos son comúnmente comórbidos. Por ejemplo, entre los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, el DSM postula que prácticamente toda la considerable covarianza entre las variables latentes correspondientes a sus construcciones de depresión unipolar, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico y agorafobia, puede ser explicado por las dimensiones del orden superior de afecto negativo y positivo. Esto sugiere que los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad surgen de diálisis psicosociales y biológicas genéticas compartidas. Observaciones como estas sirven de base para los esfuerzos recientes para desarrollar los llamados protocolos de tratamiento transdiagnóstico o unificado, que abarcan categorías de diagnóstico para abordar las características centrales de los trastornos, siendo el objetivo para desarrollar tratamientos más parsimoniosos y quizás más potentes. Además, este enfoque podría contrarrestar el inconveniente de capacitar a los médicos en protocolos TCC específicos para el trastorno, lo que a menudo conduce a una simplificación excesiva del sufrimiento humano, la inflexibilidad por parte del médico y una baja adherencia a las prácticas basadas en evidencia. Criterios de dominio de investigación. En un intento por ofrecer una solución a los problemas de nosología asociados con el DSM y el ICD-10, el Instituto Nacional de Salud Mental desarrolló la iniciativa de criterios de dominio de investigación, un nuevo marco para clasificar mentalmente trastornos basados en dimensiones de comportamiento observable y medidas neurobiológicas. Esta iniciativa es un intento de avanzar en el campo de la psiquiatría mediante la creación de un sistema de clasificación
que conceptualiza las enfermedades mentales como trastornos cerebrales. A diferencia de los trastornos neurobiológicos con lesiones identificables, los trastornos mentales se consideran trastornos con circuitos cerebrales anormales, en lugar de depender de impresionantes clínicas, lo que da como resultado categorías definidas arbitrariamente que comprenden grupos de diagnóstico heterogéneos y superpuestos. El NIH MH sugiere integrar los hallazgos de las ciencias cerebrales modernas para definir y diagnosticar trastornos mentales. El objetivo declarado de este proyecto es desarrollar un sistema de clasificación para los trastornos mentales basado en dimensiones biconductuales que atraviesan las categorías de TCM heterogéneas actuales. El marco RDOC supone que las disfunciones en los circuitos neuronales se pueden identificar con las herramientas de la neurociencia clínica, incluida la electrofisiología, la neuroimagen funcional y los nuevos métodos para cuantificar las conexiones in vivo. El marco supone además que los datos de la genética y neurociencia clínica producirán biofirmas que pueden aumentar los síntomas y signos clínicos utilizados para el manejo clínico. Por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad, el profesional del futuro utilizaría datos de imágenes funcionales o estructurales, secuenciación genómica y evaluaciones de laboratorio del condicionamiento y la extinción del miedo para determinar un pronóstico y un tratamiento adecuado. El producto concreto de la iniciativa RDOC es una matriz que enumera diferentes niveles moleculares, de circuito cerebral, conductuales y de síntomas de análisis para definir construcciones que supone que son síntomas centrales de los trastornos mentales. Mientras que los neurocientíficos generalmente aplaudieron la iniciativa del RDOC, otros la criticaron por varias razones. Por ejemplo, el proyecto enfatiza en exceso ciertos tipos de procesos biológicos, reduciendo los problemas de salud mental a simples trastornos cerebrales. Hasta ahora la RDOC ha tenido una utilidad clínica limitada por su objetivo principal, que es avanzar en la investigación futura, no guiar la toma de decisiones clínicas. Además, la iniciativa del RDOC comparte con el DCM la fuente de suposición teórica de los problemas psicológicos, síntomas, son causados por una enfermedad latente. En el caso del DCM, estas identidades de la enfermedad latente se miden a través de informes de síntomas e impresiones clínicas, mientras que en el caso de RDOC se miden a través de sofisticadas pruebas de comportamiento e instrumentos biológicos. Avanzando hacia los procesos centrales en la TCC, parece que la cuestión fundamental de la investigación en psicoterapia, formulada por Eysenck y luego revisada por Gordon Paul, necesita ser revisada nuevamente. La cuestión central ya no es si la intervención funciona de manera global ni cómo tomar decisiones tecnológicas efectivas de manera contextualizada. La primera pregunta ha sido respondida y el énfasis tecnológico de la segunda ha llevado a una proliferación de métodos que son difíciles de sistematizar de manera progresiva, debido a su incapacidad para identificar entidades funcionalmente distintas. Tanto el enfoque puramente sindrómico como el enfoque en gran medida tecnológico deben ser desestimados. El movimiento hacia la RDOC contiene un aspecto clave que parece encajar en este momento de evolución en el campo de la psicoterapia. El complejo enfoque de red también ofrece otra nueva perspectiva potencialmente prometedora sobre psicopatología y tratamiento. En lugar de suponer que los trastornos mentales surgen de entidades de enfermedades subyacentes, el enfoque de red compleja sostiene que estos trastornos existen debido a una red de elementos interrelacionados. Una terapia efectiva puede cambiar la estructura de la red, que de un estado patológico a un estado no patológico al enfocarse en los procesos centrales. De manera similar, en el análisis funcional tradicional necesitamos comprender la relación causal entre estímulo y respuesta para identificar y enfocar esos procesos centrales de la patología y cambiar de manera contextualmente específica. Los diseños longitudinales permiten a los clínicos desarrollar medidas específicas que predicen el desarrollo de la psicopatología a lo largo del tiempo. Los médicos pueden enfocar estas medidas para el cambio utilizando métodos basados en evidencia y determinar el rol mediador del cambio en estos procesos. Al combinar estrategias como RDOC, análisis funcional, el enfoque de red compleja y diseño longitudinal, los investigadores están avanzando en la identificación de los procesos centrales de cambio en psicoterapia e intervención psicológica. Con el aumento de los conocimientos de los componentes que se mueven en los procesos específicos de investigación ERS, están constituyendo y construyendo sobre esa base. El objetivo es aprender qué procesos biopsicosociales centrales deben ser dirigidos
como un cliente determinado que tiene un objetivo determinado en una situación dada y luego identificar los métodos componentes que tienen más probabilidad de cambiar esos procesos. La identificación de los procesos centrales en psicoterapia guiará a los psicoterapeutas hacia el futuro. Estos procesos nos permitirán evitar limitaciones de los protocolos de tratamiento basados en un sistema de diagnóstico rígido y arbitrario y vincularán directamente el tratamiento con la teoría. Esta visión es lo que anima el volumen actual, es decir, crear una forma más basada en procesos de TCC y terapia basada en evidencia. Esta visión reúne muchas tendencias que ya existen en el campo y se basa en las fortalezas de muchas tradiciones y generaciones de trabajo que conforman los enfoques cognitivo y conductuales de la terapia.